contaba que venía en nuestra iglesia, hemos empezado una iglesia nueva, en La Favorita, y junto con una ONG de profesionales cristianos de Chile, se llama Recetando Sonrisa, esa ONG. El fuerte de ello es brindar salud, atención médica y a través de eso evangelizar. Ellos vinieron en el 2019 y pudimos compartir ahí en el barrio de La Favorita atención médica, clínica, pediatría, odontología, psicología, nutrición, y también había peluquería, manicuría, consejería espiritual. Entonces la gente la íbamos anotando y la íbamos distribuyendo en las diferentes áreas que cada uno necesitaba. Y esa oportunidad, muchos se convirtieron y de ahí nuestra iglesia creció. Nada más que tenemos un pequeño problema: no tenemos lugar. La Favorita es enorme y no podemos alquilar en ningún lado, no hay nada que alquilen. Entonces nos juntamos en casa, tenemos grupos pequeños en casa, pero nos falta reunirnos todos. Así que yo les pido oración por nosotros. Hay dos iglesias muy chiquitas, pero son pentecostales y son iglesias con mal testimonio. Entonces, para nosotros el poder estar ahí, y tantos que ya han conocido al Señor, más o menos tenemos unas 60 personas nuevas, y yo les pido que oren por nosotros. Nos cuesta mucho. Yo veo esto y es maravilloso. Tienen una casa hermosa y a nosotros nos falta la casita, porque la iglesia ya está, ¿no? Nos falta un lugar. Así que soñamos ahí. Bueno, no sé si conocen, el barrio La Favorita está pasando el zoológico, ¿sí? Es el que está hacia arriba. Y en el centro hay una plaza y atrás hay, así como en una base elevada, una fábrica que quedó destruida en los hierros nada más. Pero cuando uno ve en el Google Maps la zona, lo que sobresale es esa fábrica destrozada que están las columnas nada más. Y ahí soñamos con mi esposo un lugar que el gobierno nos pueda regalar ese lugar o comprarlo, no sé, porque no conseguimos de quién es. Entonces, algo que el Señor puede hacer. Y nuestra iglesia ahí se llama Resplandece. Realmente hay mucha oscuridad en esa zona y queremos que el Señor siga haciendo luz en ese lugar. Así que, y hoy estuvimos recibiendo gente para atenderla, médicos, todos profesionales, y la gente ha ido a atender. Si vengo de allá, todavía no termina el evento, termina ahora a las 5, bueno, ya está por terminar, 6 de la tarde. Así que venía manejando y me venía durmiendo. Yo decía: Señor, por favor, quiero llegar sano y salvo. Gracias. Pero contenta de poder compartir. Así que bueno, les dejo ahí un motivo por nosotros. Es una zona muy difícil. Hay mucha oscuridad, ¿sabían? Hay mucha lucha espiritual. Y en este último año, de chicos conocidos, de familias que están en nuestro grupo pequeño, se han suicidado unos 7, entre 12 y 16 años. Entonces hay un gran índice de suicidio, de violencia y de abuso, así que hay mucho para hacer ahí. Y cuando me compartieron este tema, el temor del Señor, decía: wow, es un montón para hablar sobre el temor del Señor. Pero siempre cuando pensamos en esta palabra temor, ¿a qué se nos viene? Inmediatamente. Temor, miedo. Es miedo. Es lo primero, ¿no? Y cuando pensamos en esto del temor, tenemos que pensar que no tenemos un Señor para que le tengamos miedo, ¿sí? Ahora, estamos hablando de un miedo que nos paralice, porque por lo general cuando tenemos miedo, nos quedamos ahí y no hacemos nada, o reaccionamos exageradamente, no sé, con una araña. Yo reacciono exageradamente con una cucaracha, pero me da tanto asco que me desespera y las quiero matar. Para mí son horribles. No las entiendo porque el Señor las creó. Todavía estoy. Algún día me irá a explicar el Señor por qué están las cucarachas. Pero a veces cuando estamos ante una situación de miedo, el miedo nos inhibe, ¿sí? Pero cuando hablamos del temor del Señor, no estamos hablando de ese miedo. Estamos hablando, muchos me pueden decir, y temor, respeto, ¿sí?
Si cada uno recuerda en la escuela a su señorita o a la directora no se la saludaba así nomás, ¿no es cierto? Era, uy, entró la directora, párense. Ahora no es tanto, en la escuela se ha perdido mucho eso, pero, uy, ¿qué es la directora? ¿Qué nos puede decir? O una manera de retar al niño en la escuela, te vas a ir a la dirección, y era el peor lugar. Y la directora más buena, pobre, pero ya le quedaba catalogado que era el peor lugar, era la dirección. Entonces estamos hablando de esto del respeto y de la autoridad que tiene algo. Cuando hablamos del Señor, tenemos que profundizar un poco más. No es solamente pensar en respetarlo, ¿sí? No, yo no voy a hablar mal de Dios, por ejemplo. O uno de los mandamientos. El tercer mandamiento, no dirás el nombre de Dios en vano. Me lo sé porque se lo enseño con movimientos a los niños. Entonces, ya no voy a hablar mal del Señor. Pero esto se trata mucho más profundo. Cuando hablamos de temor, hablamos el poder entender cómo Dios considera el pecado. ¿Sí? Cuando hablamos de temor, tenemos que entender lo que Dios aborrece el pecado y cuánto le debemos tener a su justicia. ¿Qué pasa? Muchas veces decimos, no, pero yo soy una hija de Dios. Yo no voy a ir al infierno, ¿no? Porque yo ya soy salva. Perfecto, pero durante nuestra vida nosotros tenemos que vivir en santidad. ¿Y qué significa vivir en santidad? Una palabra que usamos tanto y a veces nos gusta tanto aplicarla. ¿Qué significa vivir en santidad? Apartarnos. Bien, apartarnos ¿de qué? Del mal. Del pecado. Y apartarnos es un poquito, bueno, chiquito estoy. O es realmente distancia, apartarnos del mal. ¿Me hace acordar? Cuando Moisés sube al monte Sinaí, Dios le dice que no deben acercarse al monte, ni tocar el monte, porque el que se acercaba, ¿qué le pasaba? Moría. Y la otra vez mi esposo enseñando esto nos reíamos porque él decía, ¿dónde empieza un monte? ¿Está definido dónde empieza un monte? ¿Ustedes pueden identificar dónde empieza un monte? Porque esto es así, en la planicie y empieza despacito, despacito. Entonces nos imaginamos al pueblo de Israel en el monte, bueno, acércate un poquito más, a ver, ¿estás vivo? Sí, bueno, acá no pasa nada, y si un poquito más nos podemos acercar, a ver, seguro ahí. Y se iban acercando, a ver hasta qué momento era que iban a morir. Y cuando el Señor habla de santidad, habla de apartarse completamente, ni siquiera buscar acercarte, ni probar. Y de esto se trata el temor. Porque Dios no da esta de, bueno, un poquito, algo chiquito. Sus no son no. Es más, en una de las iglesias en Apocalipsis dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte el juicio del Señor. El no del Señor es no. Y a veces estamos con esto de, bueno, pero no es para tanto, un no, ¿cuánto puede ser? ¿Qué? Están así. Ay, pero es que la palabra ya pasó, es vieja, es tan actual hoy ese no. El no del Señor, ayer, hoy y por siempre, va a seguir siendo no. Y cuando nosotros pensamos en el temor del Señor, es pensar en aborrecer como Dios aborrece el pecado. ¿Han aborrecido alguna vez algo? Yo me acuerdo que probé, era una comida vencida, y que la olí, no me acuerdo qué era, pero me quedó tanto el olor que ya cada vez que lo huelo empiezo a las arcadas. No sé de qué fue, no sé si fue el huevo podrido, algo así, no será que ni siquiera lo vi. Pero fue tanto el asco que me dio que no lo podía tener cerca, o sea, lo aborrecía, era asqueado, no podía tenerlo ni cerca. De eso se trata cuando el Señor dice que aborrece el pecado, ni cerca. Ahora, Proverbios 1:7 declara, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea que primeramente, donde yo me debo basar para tener sabiduría, para realmente hacer las cosas como el Señor quiere, debo basarme en el temor. Buscar agradar al Señor, buscar respetarlo.
pero a la vez considerar al pecado como Él lo considera. No es Él, no es tan malo, sino no es no. Y es muy fuerte. Deuteronomio, acompáñenme con sus Biblias. Perdón, yo les voy a leer, yo leo mucho en la MTV, pero me gusta porque es otras palabras de otra manera como para acercar un poco, una traducción nueva, pero es muy literal. Deuteronomio 10, 12 y 13 dice: ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Sí? Pensemos un poquito en el pueblo de Israel. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Y dice: simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Hay varias cositas que le dice el Señor, ¿sí? Que te pide que le temas y andes en sus caminos, ¿sí? Es lo primero. Temer, aborrecer el pecado, pero andar en lo que Él quiere que yo ame. Caminar de la manera que Él quiere que yo camine. Que le ames y le sirvas con todo tu corazón. Y esto es todo un desafío para nosotras, más las mujeres, como hablábamos el fin de semana pasado. Tenemos estas super cajitas de interconexión entre todo, ¿sí? Nosotras podemos pensar al mismo tiempo lo que es la casa, los hijos, esposo, trabajo, familia, ministerio, vecinas, supermercado, limpieza, y son todas estas funciones. Y una cosa, hablamos y se activan todas las otras funciones, y todo se relaciona, porque somos así, nuestra manera de pensar. Ahora, por algo el Señor dice: servirle con todo tu corazón. Porque a veces nuestras emociones no están completas hacia el Señor. De eso se trata cuando habla del corazón. Y como mujer somos muy dispersas, somos muy abarcativas. Y fíjense que cuando nos tenemos que focalizar en algo nos cuesta. Yo estos días he continuado mi carrera en la universidad y mi esposo me decía: no hagas más nada. Focalizate en estudiar. Ya, era el desafío más grande, poder pensar solo en tener que estudiar. Yo tengo mis hijos chicos, que tenés que hacer la tarea, que tenés que preparar la comida, que tenés que, además de mi trabajo, y mi cabeza pensaba a 1000 todo el tiempo, y es difícil focalizarse, porque somos así las mujeres, somos abarcativas para todo. Pero dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, y que cumplan los mandamientos. Y la verdad que cuando el Señor le dio esto al pueblo, el pueblo no comprendió qué significaba seguir así. Porque lo que más abundaba en el pueblo de Israel, ¿qué era? La queja. Queja todo el tiempo. Y por la queja, este viaje de 40 días se convirtió en 40 años. Y toda esa generación por quejosa no entró, a excepción de Caleb y Josué. Qué triste. Sus ojos estaban llenos de queja, su corazón estaba lleno de queja, porque no estaban dispuestos a aceptar lo que el Señor también les había dado y la manera que el Señor les había dado. Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Escucharon lo que aborrece el Señor? Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Cuando pensamos en el orgullo, tenemos que entender que el orgullo es esta autosuficiencia de que no necesito a nadie para nada. Y la otra vez, charlando con mis alumnos, yo les decía: el único pecado que el Señor no puede perdonar es el orgullo. Porque una persona orgullosa jamás se acercaría a Dios. No lo necesito, dice el corazón orgulloso. Yo puedo. Yo no necesito un Salvador. Yo no necesito de nadie. ¿Puede el Señor perdonar eso? Y no, porque la persona nunca le va a pedir perdón al Señor. Nunca se va a acercar. Fíjense qué fuerte. Y dice el Señor que Él aborrece. Por algo luego vuelve a decir en Santiago: Él da gracia a los humildes, pero a los orgullosos
los aleja, los detesta. Precisamente porque el orgulloso cree que no necesita del Señor. La arrogancia, esa imagen autoinflada, acá estoy yo,